Gracias, chicos. Sí, ya me había percatado. Muchas gracias. Este, eh, Nada más para hacer un repasito, la clase pasada vimos algunos previos que teníamos que hacer para las aplicaciones de lineal y de cuadrático, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué era el ingreso? Que el ingreso era precio por cantidad. Cómo calcular los costos, cómo calcular las utilidades. Los costos son costos fijos más costos variables. Los costos variables son los costos unitarios por la cantidad de producto. Las utilidades, que son ingresos menos costos. Y luego que si algo está modelado por una función cuadrática que es cóncava hacia abajo, podemos encontrar el máximo como menos discriminante sobre 4a y la x en la que se alcanza ese máximo como menos b sobre 2 por a. Entonces el valor máximo modelado en la cuadrática sería menos discriminante sobre 4a y la preimagen o en donde se alcanza ese máximo es el menos b sobre 2 por a. Además nos dice que si la función es cóncava hacia arriba, entonces lo que podemos ubicar es el mínimo, el valor mínimo de la función en menos discriminante sobre 4a y que ese mínimo se va a alcanzar en menos b sobre 2 por a. Eso cuando la función es cóncava hacia arriba, entonces hay un mínimo. Cuando es cóncava hacia abajo, hay un máximo. Okay, entonces esto es para a menores que 0 y esto es para a mayores que 0. Okay. ¿Dudas sobre el resumencito de lo que vimos la clase pasada? No. Y esa es toda la teoría, chicos, ¿verdad? Lo que hay son diversidad de ejercicios. Entonces, habíamos hecho algunos ejercicios, principalmente de la parte lineal, y ahora vamos a ir con la parte de cuadrática. ¿Okay? Entonces, aquí hay un problema de cuadrática, dice, en una isla se introducen 112 iguanas. Al principio se reproducen rápidamente, pero los recursos de la isla empiezan a escasear y la población decrece. Algunos biólogos determinaron que el número de iguanas de años después de haberlas dejado en la isla, o sea, de años después de haber introducido, ¿verdad?, las iguanas, está modelado por esta función cuadrática, menos t cuadrado más 22c más 112, con t mayor que 0. Entonces, nos piden que calculemos a partir de cuál año la población de iguanas empieza a disminuir y cuánto tiempo después de ser introducida la población de iguanas se va a extinguir. ¿Okay? Entonces, para entender un poquito más, por ejemplo, si yo quisiera saber, antes de responder esto, la cantidad de iguanas, el número de iguanas después de un año, ¿verdad? ¿Cuántas iguanas habían después de un año? Bueno, si yo quisiera saber eso, hago número de iguanas igual a 1 y mi número de iguanas igual a 1 y para perdón, el tiempo igual a 1 y para calcular el número de iguanas pues voy a evaluar 1. Entonces, 110, 34, 133. Entonces, por ejemplo, un año después de que de que se extinguieran, perdón, se introdujeran las iguanas, hay 113. ¿Qué pasa si yo pienso, no sé, en 2 años después de que se introdujeron las iguanas? ¿Cuántas van a haber? Bueno, menos 2 a la 2, más 22 por 2, más 112. Entonces, estos son 44, 54, 56, 156 y hay que restarle 452. Y entonces está la idea, ¿verdad? Que
si yo, el T es el número de años, ¿verdad? Dice que T años después de T años de haberlas dejado en la isla. Entonces el T representa el tiempo que tienen las iguanas de vivir en la isla, ¿verdad? De estar presentes en la isla. Y N de T, ¿qué representa? La cantidad de iguanas. Entonces, dado un tiempo, yo puedo calcular cuántas iguanas van a haber con este modelo que es cuadrático. ¿Alguna duda o pregunta sobre la información general? No hemos pensado en cómo resolver este ejercicio, pero la información general, los datos. ¿No? ¿Se entiende bien? Sí, profesor. Ok, entonces me dicen que debo descubrir a partir de qué año empieza a disminuir la población de iguanas. Por ejemplo, aquí vemos que del año 1 al año 2, las iguanas están en aumento. Si pensamos en el año 3, voy a calcular esto. Vamos a ver, son 112 más 22 por 3 menos 9. 169. Entonces podemos ver ahí cómo va en aumento la población de iguanas, ¿verdad? Entonces nos dicen en qué momento es que empiezan esas, a partir de cuál año es que empiezan esas iguanas a decrecer la población. En lugar de ir aumentando la población, empiezan más bien a ir bajando. ¿Cómo hago para descubrir eso? Se calcula el máximo. Ok, ¿puedo calcular el máximo? Ok. El máximo de iguanas. No, digamos, donde la función alcanza el máximo. Entonces, el año en el que se alcanza el máximo de iguanas, eso es lo que queremos, ¿verdad? Ajá. Excelente. ¿Cómo hago para calcular eso? Y es menos discriminante sobre 4A, ¿no? No. ¿No? Si vamos a la teoría, no. Si vamos a la teoría, menos discriminante sobre 4A me dice el valor máximo, no dónde se alcanza. ¿Okay? Pensemos un toquecito en la gráfica. ¿Okay? Para que siempre tenemos que entender qué hay en nuestro eje horizontal y qué hay en nuestro eje vertical. ¿Okay? ¿Qué hay en nuestro eje horizontal? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Qué es lo que uno evalúa en la función y qué es el resultado? Cantidad de Ese es el resultado, la cantidad de iguanas. ¿Y depende de qué? La cantidad de iguanas. el tiempo. El tiempo. Entonces, ¿qué hay en el eje horizontal? Tiempo. ¿Y qué hay en el eje vertical? Cantidad de iguanas. ¿Okay? Entonces, si nosotros calculamos, graficamos esto, es cóncavo hacia abajo porque el A es menor que 0. ¿Okay? ¿Y en dónde interseca el eje X? ¿Cuáles son los ceros de esa función? Se sacan como 5-3. Exacto, modo 5,3, exacto. Está 11 más raíz de 233. Y el Ok. otro lo mismo, pero con negativo. Vamos a ver, entonces, déjeme revisar 1, 22 y 112. Entonces,
11 más raíz de 123 y 11 menos raíz de 123. Y esos son aproximadamente 26,26. Y el otro es en negativo, el otro es menos 4,26. ¿Ok? ¿Y dónde interseca el eje Y? Profe, raíz de 233. Ah, bueno, sí. Sí, en decimales lo estoy poniendo más o menos para ubicarnos. ¿Ok? ¿Dónde interseca el eje Y? Esta cuadrática. Para eso tenemos que saber cuál es la imagen de 0. Y es 112. Ahora, como el t es positivo, entonces esto empieza aquí en 112. Pero esta parte de aquí no hay que considerarla. ¿Por qué no hay que considerarla? Porque el t es positivo. Entonces esto más bien es como así. ¿Ok? Entonces, por ahí, vos me decías que calculara. Ay, no me queda como una cuadra. Voy. Que calculara para saber en cuál t se alcanzaba, que calculara menos discriminante sobre 4a, pero menos discriminante sobre 4a no me dice en dónde se alcanza ese máximo. Menos discriminante sobre 4a me dice cuál es ese valor máximo, y a vos no te interesa eso, te interesa en qué x se alcanza. ¿Ok? ¿Me sigue? Ok, ajá. Entonces no es menos discriminante sobre 4a lo que hay que calcular, que es Sería el menos b sobre 2 por a. eso, el menos b sobre 2 por a. Eso es lo que hay que calcular. Si yo les preguntara cuál es la cantidad máxima de iguanas que llegan a ver en la isla, entonces sí me interesa menos discriminante sobre 4a, porque me dice cuál es la cantidad máxima de iguanas, pero no es lo que nos está interesando en este momento, sino más bien en cuál tiempo es que se alcanza esa cantidad máxima. ¿Me siguen, chicos? Entonces, aquí es como la cantidad máxima de iguanas. Ese valor de aquí es la cantidad máxima de iguanas. Y este valor de aquí es el tiempo en se alcanza la máxima cantidad de iguanas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué me da menos discriminante sobre 4a y qué me da menos b sobre 2 por a? Sí. Okay. Entonces, para calcular en qué año se alcanza esa máxima cantidad, debo calcular menos b sobre 2 por a, pero en este ejercicio, b es 22 y a es menos 1. Entonces, esos son 22 sobre 2, que son 11. ¿Ok? Entonces, ¿en qué año se alcanza el máximo de iguanas? En 11 años. Pero la pregunta no era esa, la pregunta es ¿a partir de cuál año la población de iguanas empieza a disminuir? ¿Cómo responden a esa pregunta?
Y el año siguiente. A partir del año 11, ¿verdad? En el año 11 se alcanza la máxima cantidad de iguanas. A partir del año 11 ya empiezan a disminuir. Ok. Uh-huh. O sea que si pensamos en el año 11 con 3 meses, ya ahí tiene que haber una leve disminución. Sí, o sea, no precisamente el año 12, porque no, el tiempo no tiene por qué ser un entero, sino 11 es el año, digamos, exacto, el momento exacto en donde se alcanza el máximo. A partir de 11, ya 11 y 3 meses ya hay disminución. 11 años y medio ya hay disminución. ¿Okay? En 11 es donde sucede el máximo. ¿Okay? ¿Están claros en esto? Sí. Sí, pero Ok. Pregunta B. Ojo, si me preguntaran cuál es la mayor cantidad de iguanas que logran haber en la isla, entonces sí me interesarían menos discriminantes sobre 4A. ¿Okay? La segunda pregunta es ¿cuánto tiempo después de haber sido introducidas las iguanas, esta población se extingue? ¿Okay? ¿Cuánto tiempo logra vivir las iguanas en la isla? ¿Cómo responden a esto? el punto donde interseca el eje Ajá. X ¿Verdad? sería como el fin. Ajá. A partir de, digamos, el punto en 26,26, ese es el punto donde hay 0 iguanas. ¿Ok? Entonces, a partir de ese punto, ¿me siguen? Ya a partir de ese punto, ya no vamos a decir que hay iguanas negativas, ¿verdad? Esto no tiene sentido, que hay menos 10 iguanas, no. A partir de esto ya se acabó a partir de esto ya se acabó el modelo, porque no podemos hablar de iguanas negativas, ¿verdad? De que hay menos 20, no. A partir de 26,26 en el tiempo, ya no vamos a poder decir que hayan iguanas. ¿Me siguen, chicos? Eso sería como 26 años después, algo así, aproximado. Aproximadamente después de 26 años, o sea, 26 años y unos meses. Okay. Okay. ¿Cómo hice para darme cuenta de eso? Bueno, con la gráfica. Con la gráfica me doy cuenta que a partir de 26,26 años ya la población se extingue. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas con este ejercicio, chicos y chicas? No. No, profe. Bueno, muy bien. Vamos con otro ejemplo. Dice que, díganme un segundo. Dice que un hombre dispone de 120 metros de cerca para rodear un terreno rectangular. Entonces, vamos a rodear un terreno rectangular. Se usará un muro que ya existe, ¿verdad? En uno de los lados del terreno. Y se cercará a los otros 3 lados. Entonces, que veamos una figurita que aquí viene. Entonces, podemos entender que hay un muro que vamos a usar como una parte una parte de la cerca, y vamos a tener que cercar los otros 3 lados. ¿Me siguen, chicos? Sí.
Y que cuáles son las dimensiones que encierran un área máxima. ¿Ok? Entonces, antes de empezar con esto, quiero que veamos algunas cositas. ¿Sí? Por ejemplo, ay Dios mío, chao contigo. Algunas cositas, por ejemplo, digamos que se me ocurre así esto. ¿Okay? Tengo 120 metros para hacer un rectángulo de 3 pedacitos, entonces no sé, que aquí hay 100, aquí hay 10 y aquí hay 10. Ahí tengo 120 metros, ¿verdad? Para hacer los 3 pedacitos de cerca, ¿me siguen? ¿Okay? ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Base por altura o largo por ancho, 10%. Ahí tendríamos un área de 1000. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa si en lugar de elegir hacer eso, podemos, no sé, tal vez 20 y 20 son 40? Y 120 menos 40, 80. ¿Okay? Podría ser que decidamos hacer más bien este otro rectángulo de 20 por 80. ¿Me siguen, chicos? ¿Qué área tiene este? Bueno, 20 por 80. 1600. Ah, bueno, este le super gana en área al rectángulo este que hicimos con 10 por 100. No sé, otra combinación. ¿Okay? ¿Qué pasa si decido tomar 25 aquí, 25 aquí y 120 menos 50 son 100 menos 30, que son 70? Ajá. ¿Cuánta sería el área aquí? Bueno, el área aquí sería 70 por 25, 1750. Bueno, entonces veamos que aunque uno tenga, digamos, 120 metros para hacer una cerca, como lo describe aquí, no todas las combinaciones que yo haga me generan en la misma área, ¿verdad? De hecho, si elijo esta combinación de 10%, el área es bastante inferior a si elijo la combinación 25 por 70, por ejemplo. ¿Me siguen? Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cuáles deben ser las dimensiones del rectángulo? Y cuando me preguntan aquí es largo y ancho del rectángulo. Eso es lo que me están preguntando. Largo y ancho del rectángulo. ¿Cuáles deben ser el largo y el ancho del rectángulo si yo quiero que alcancemos el área, el área más grande que se pueda encerrar con estos 120 metros de cable? ¿Okay? Siempre que sea un rectángulo. ¿Están claros ahora en el problema? ¿Qué es lo que pide el problema? Sí. Pide decir un largo y un ancho que realmente me generen el área más grande que se puedan cerrar. ¿Okay? Entonces, vamos ahora a resolver este problema. ¿Okay? Entonces, pensemos en general. En general, pensemos en o bueno, ¿cómo calcularían el área? ¿Cómo calcula uno el área de este rectángulo que estoy dibujando aquí? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Uh-huh. Entonces, digamos, hay una base y hay una altura y el área es base por altura. ¿Ok? Ahora bien, esto de aquí es la función que yo quiero hacer más
buscarle el máximo. Quiero saber cuándo esta área es máxima, ¿verdad? Creo que pase por altura, ¿verdad? Entonces siempre la ponemos con H, aunque no sea. Bueno, muy bien. El área es base por altura, ¿ok? Ahora, así como está esto, el área depende de la base y de la altura. ¿Sí? Pero para nosotros poder encontrarle máximo o mínimo a algo, lo ocupamos en términos de una sola variable. Ahora, ¿qué relación hay? Aparte, bueno, sabemos que buscamos el área más grande, pero ¿qué relación hay entre B y H? Ok, son el largo y el ancho del rectángulo, pero hay otra condición. Hay otra condición que cumplen B y H. Aparte de B y H, ser el largo y el ancho del rectángulo, ¿qué más había? ¿Qué datos teníamos que tomar en cuenta? Por ejemplo, yo puse aquí 10 y 10, ¿cómo sabía que el de aquí era 100? Chicos. La altura es el doble. La altura tiene que ser el doble. No, porque ve aquí, 20 y 20, y la altura no fue de 40, fue de 80. La altura debe ser mayor que el ancho. No precisamente, puedo hacer un rectángulo así, donde sean 50, 50 y 10. Ah, bueno, pero uno de los dos va a ser mayor. Ajá. Bueno, un cuadrado también es un rectángulo, es algo de geometría. Un cuadrado también es un rectángulo. Es 40, 4 por 3, 2. Esto también es un rectángulo según la geometría. Es un cuadrado, yo sé, pero también un cuadrado es un caso particular del rectángulo. ¿Cómo sé, por ejemplo, que son 40, 40 y 40 o 70, 25 y 25? ¿Qué relación cumplen todos estos números? ¿Qué condición está obligada a pasar? Yo puedo, por ejemplo, hacer un cuadrado. Le voy a decir, vea, señor granjero, agarre, póngale aquí 100, aquí póngale 100 y aquí póngale 50. Ese cuadrado se vale en este ejercicio, ese rectángulo, perdón, se vale en este ejercicio. Puedo decirle al señor que va a hacer la cerca que use 100 metros aquí, 100 metros aquí, 50 aquí. No, porque tiene que sumar 120. Esa es la relación que tiene que haber entre B y H, que de cable no podemos usar más de 120, ¿me siguen? Esto es totalmente descartado en el ejercicio porque aquí estaría usando 250 metros de cable y yo solo puedo usar 120, ¿me siguen, chicos? Entonces, Sí, profe. ¿qué relación hay entre entre la base y la altura? Bueno, no pueden ser cualquier base y cualquier altura. Están obligadas a que el perímetro, bueno, el perímetro no, pero los tres lados juntitos sean de 120. ¿Me siguen, chicos? Entonces, ya que tenemos estas letras B y H, ¿cómo dice? No, que si ahí no sería como plantearlo como un tipo de inecuación, como de B por 2 más H menor a 120. O B menor. por 2 más H exactamente 120. Porque dispone de 120 metros y eso es lo que en este ejercicio se supone vamos a usar los 120 metros. ¿Ok? No hay nada en el ejercicio que nos diga como que nos vaya a sobrar cable. No. Usted va a usar 120 metros para rodear un terreno. ¿Ok? Sí. Ok, sí, Entonces, está bien. es exactamente igual a 120. ¿Están claros los demás por qué 2B más H igual 120? Sí.
porque es lo que llamamos, bueno, no es perímetro porque porque este lado de la cerca ya estaba porque había una pared, ¿verdad? Eso es como cuando uno construye usando una pared que ya existe. Pero sí es cierto que 2 veces B, o sea, este lado que mide B más este lado que mide B más H, me tienen que dar los 120 metros que tengo para utilizar. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, A es B por H, pero B y H cumplen esta relación. Entonces voy a escribir, vamos a ver, básicamente aquí es, bueno, esta es la función que debo estudiar que debo maximizar en este caso. Esta de aquí es una ecuación auxiliar. ¿En qué sentido? Que relaciona a B y a H, pero no es lo que yo quiero estudiar que sea máxima. ¿Quién quiero yo que sea máxima? El área. Entonces, el área es la función que yo quiero calcularle el máximo y ver en qué dimensiones pasa. ¿Qué es esto? La B más 2B más H igual a 120. Esto es lo que llamamos una ecuación auxiliar. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta área depende de dos variables, B por H. Y si es así, dependiendo de dos variables, yo no puedo calcularle el máximo. Entonces, hay información auxiliar y ahora sí voy a escribir el área en términos de una sola variable. ¿Cómo puedo escribir el área en términos de una sola variable? El área es B por H, pero no quiero que me aparezcan dos letras. Quiero solo a B o solo a H. ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Sí? Por ejemplo, del auxiliar, yo puedo decir que H es 120 menos 2 veces B. ¿Lo ven, chicos? Es un despeje. H es 120 menos 2 veces B. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a despejar una variable en términos de la otra. Entonces aquí donde yo les decía, ya no quiero el área en términos solo de B o solo de H, quiero, digamos, el área, no la quiero B por H, no quiero dos letras, quiero usar una sola letra, pero acabo de hacer un cambio que me dice que en lugar de H yo puedo escribir 120 menos 2B. Entonces, esta área se puede escribir B por H, pero ¿quién es H? H es 120 menos 2B. Y ya tengo el área escrito en términos de una sola variable. ¿Cómo hizo este? Con el despeje del auxiliar. Ok, entonces despejé en el auxiliar y encontré que el área es B por 120 menos 2B. Ahora, ¿cómo hago para encontrar las dimensiones donde esta área es máxima? ¿Qué tipo de función es esta que genera el área? Y profe, si la distribuye, queda una cuadrática y se averiguan las X. Exacto. Bueno, aquí no se llama X, la variable se llama B y A, pero sí, como dice el compañero, resulta que me quedó
que hay una cuadrática ahí, que si yo distribuyo, esto es una cuadrática, si yo distribuyo y meto esto al modo 5,3, resulta que esto es b igual 0 y b igual 60. No. 60 menos b. Sí, b igual Creo que a mí 60. me dio 60. Ah, Sí, que le iba a decir que a mí me dio 60. ok. Entonces son 0 y 60. ¿Y es cóncava hacia dónde? Hacia abajo, ¿verdad? Por el A. Entonces, si lo vemos así, esto es una cuadrática cóncava hacia abajo. ¿Ok? Aquí están los valores de B y aquí están el área. Entonces, quiero que esta área sea máxima. Quiero que el área sea máxima. ¿Cómo descubro el valor de B donde esa área es máxima? Aquí, si yo quisiera el área máxima, ¿qué tendría que calcular si quisiera el área máxima? Ahí se tiene que calcularlo el menos discriminante 4 por A. Ajá, si me preguntaran cuál es el área máxima, menos discriminante sobre 4A. Si me preguntan en qué X se alcanza esa área máxima, perdón, en qué B se alcanza, ¿cuál es la dimensión donde se alcanza esa área máxima que tengo que calcular? El menos b sobre 2 por a. El menos B sobre 2 por A. Entonces aquí es el que era B, largo, ancho. El ancho que genera el área máxima. Entonces, el ancho que genera el área máxima ¿qué sería? Bueno, menos B sobre 2 por A. Y en este caso, B es 120 menos 120 sobre 2 por A, que es menos 2. Así que estos son 120 sobre 4 y 30, ¿verdad? Sí, profe, 30. Ok, 30. Entonces, si volvemos al dibujito del rectángulo, el rectángulo en general, el B es de 30, ¿ok? ¿Cómo hago para calcular el H? El H es igual Es a qué? 120 menos, o sea, son 230, entonces y eso es 60 y el Ajá, 120 entonces es son 60. los 120 menos 30 menos 30, ¿ok? Y esos son 60, ¿ok? Entonces, las dimensiones, entonces, las dimensiones que hacen máximo el área son 30 y 60. Esas son las combinaciones de largo y ancho que hacen que el área sea máxima. El área que podemos rodear con esos 120 metros de campo. Ok, entonces aquí para seguir en rojo que les iba escribiendo como las ideas. Ok, voy a escribir el área en términos de una sola variable con el despeje que hice en auxiliar y ya utilizar
el vértice, ¿verdad? El menos b sobre 2 por a o el menos discriminante sobre 2 por a, el vértice, para encontrar el máximo y dónde sucede. ¿Ok? Entonces, esto es un esquema básico para este tipo de ejercicios. Me piden el máximo o el mínimo de una función, pero resulta que la función, vean que es lo mismo que pasó aquí. ¿Cuál es la diferencia de aquí? Bueno, que la función ya estaba escrita en términos de una sola variable, que era el tiempo. Entonces, encontrar máximo y mínimo fue facilísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque ya la teníamos ahí el modelito y estaba todo en términos del tiempo. ¿Ok? Pero aquí resulta que el área no dependía solo de la base o solo de la altura, dependía de las dos. Y si estaba en términos de dos variables, no podemos calcular el vértice porque eso ya es una cosa que no es una parábola. ¿Ok? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Identificar una ecuación auxiliar. Es información aparte que relaciona estas mismas dos variables. Por ejemplo, que el perímetro con el que contábamos, el cable con el que contábamos era 120. ¿De qué sirve el auxiliar? Sirve para despejar una variable en términos de la otra. ¿Para qué despejamos una variable en términos de la otra? Para poder escribir la función que queremos encontrarle máximo o mínimo en términos de una sola variable. Cuando esto está en términos de una sola variable, vamos a poder ya hacer un ejercicio normal de cuadrática, calcularle el vértice y responder a lo que estamos buscando. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí. Okay. Bueno, muy bien, excelente. No sé, no era este. Este es. No, no es este. Okay. Dice que dice que una empresa de zapatos deportivos determinó que podría vender 60,000 colones cada par, a 60,000 colones cada par, y vendería 500 pares en un trimestre. Con el aumento de 1,000 colones en cada par, 5 personas menos van a poder comprar su par de zapatos. Con el aumento de 2,000 colones en cada par, 10 personas menos podrían comprar este artículo y así sucesivamente. O sea, por cada 1,000 de aumento, 10 personas van a ir, comprando, 5 personas menos van a ir comprando los zapatos. Entonces dice, ¿de cuánto deberá ser el aumento en cada par de zapatos para obtener el ingreso máximo trimestral? Entonces, nos hablan de hacer máximo el ingreso por trimestre. ¿Okay? ¿Cuánto va a ser ese ingreso máximo? Otra vez, las preguntas tienen que ver con el máximo de los ingresos y cuántos pares de zapatos se debe vender en un trimestre con ese ingreso máximo. ¿Okay? Entonces, el chiste está así. Si voy aumentando el precio de los zapatos, voy a vender menos pares de zapatos. ¿Cuál deben ser esos? ¿En qué precio y con cuántos pares de zapatos yo voy a alcanzar el ingreso máximo de vender estos zapatos? ¿Me siguen con el enunciado, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es la función? Vamos aquí un poquito al esquemita que les hice aquí en rojo. Primero, la función que debo hacer máxima. ¿Cuál es la función que debo hacer máxima aquí?
una función que se busca maximizar. ¿Qué es lo que yo quiero que sea máximo? El par de zapatos, el precio. ¿Qué es lo que yo quiero que sea máximo? El aumento, ¿no? En el precio. No, no, porque dio libre. O sea, si le subo demasiado el precio, si aumenta demasiado el precio, la gente me va a comprar más poquitos zapatos. Entonces, o sea, tengo que ir jugando en cómo ir aumentando ese precio porque, por ejemplo, si yo hago que mis zapatos valgan 200,000 colones, tal vez la gente nadie me los compre, tal vez no los valgan. No quiero que el precio sea el más alto posible. Lo que quiero es que sea lo más alto posible. El ingreso. El ingreso. La función a optimizar es el ingreso. ¿Y cómo calculo el ingreso? ¿Qué es ingreso? Ingreso es precio por cantidad de artículos. O sea, precio del par de zapatos por cantidad de zapatos que venda, por cantidad de par de zapatos. ¿Me siguen? ¿Okay? El ingreso es precio por cantidad, donde P es el precio del par del zapato. Y Q es la cantidad de pares de zapatos. Uy, zapatos, no lo vean. Ya les he dicho que soy malísima escribiendo, ¿verdad? La cantidad de pares de zapatos. Ok. ¿Cómo vamos con esto? Entonces, función hacer máximo los ingresos, que es P por Q, donde P es la cantidad, el precio de los pares de zapatos y Q la cantidad de pares de zapatos que yo compro. ¿Okay? O ustedes pongan en otra P por C o lo que ustedes quieran, pero en la multiplicación del precio por la cantidad. Ahora, puedo ponerme a calcularle a esto ya el vértice y no sé qué. Esto no es una cuadrática, ¿verdad? ¿Okay? ¿Por qué no? Porque las dos variables tan lineales se están multiplicando. Cuando yo tengo dos variables, debo encontrar una ecuación auxiliar, algo que me permita despejar una variable en términos de la otra. Entonces, me pregunto, ¿qué otra relación hay entre el precio y la cantidad de artículos? ¿Qué relación nos dice el texto que hay entre el precio y la cantidad de artículos? ¿Okay? Entonces aquí podemos identificar en el texto una relación entre el precio y la cantidad de artículos. Dice que podría vender 60,000 a 60,000 colones, vender 500 pares. ¿Okay? Pero si aumenta 1,000 colones, va a ir disminuyendo en 5 colones, en 5 los pares de zapatos que vende. Y si aumenta otros 1,000, entonces ya la disminución ya no va a ser 5 menos, sino que van a ser 10 menos. Y si aumenta, si ya los venden 63,000, entonces ya no van a ser 10, sino que van a ser 15. ¿Ok? El aumento va a ir de 5 en 5. ¿Me siguen, chicos? El aumento de 1,000 colones en el precio va a hacer que 5 personas menos dejen de comprar. Esa es la relación entre el precio y la cantidad de artículos que se venden. ¿Me siguen? Sí. Ahora, ¿qué tipo de relación describe ese texto hasta ahí? Vamos a ver. Hagamos un dibujito. Por ejemplo,
precio y cantidad de artículos. Entonces, vamos a ver. Si los vendo a 63,000, ¿cuántos voy a vender? Perdón, a 60,000 voy a vender 500. Entonces 60,000 van con 500. ¿Okay? 500 pares. ¿Okay? Si vendo a 61,000, ¿cuántos pares voy a vender? Bueno, si vendo a 61,000, dice que voy a vender 5 pares menos, así que voy a vender 495. Si vendo a 62,000, voy a vender 5 menos, o sea, 490. Si vendo a 63,000, voy a vender 5 pares menos, o sea, 485. Y así todo el rato. ¿Okay? Esa es la relación que hay entre el precio y la cantidad de artículos. ¿Okay? Hay una relación de qué tipo. ¿Qué curvas creen que modelan estos puntitos? Eso es una recta, ¿la ven? Chicos. Sí, profe. Es una relación lineal, entonces la respuesta a esto es que hay una relación lineal. Hay una relación lineal entre el precio y la cantidad. Podemos decir que bueno, no sé cómo hacemos para calcular la relación lineal que hay entre el precio y la cantidad. Es una lineal, o sea, un y igual mx más b. ¿Cómo hago para calcular eso? Bueno, no es m, porque p y x y y, porque las variables son p y q. Pero ¿cómo hago para calcular eso? Hay que calcular la pendiente agarrando como 2 puntos. Exacto. Vean que aquí la ecuación auxiliar se pone complicadita. ¿Por qué? Porque la ecuación auxiliar es una lineal que no está del todo explícita. Bueno, puede ser que alguien bien carga diga, no, yo sé cómo calcular yo sé cómo calcular esa recta, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay que encontrar el m y el b para la ecuación auxiliar, ¿ok? Entonces, usando los puntos, ¿cuáles puntos? Bueno, vean que ya ahí calculamos 4 puntos, así que ustedes usan los que ustedes quieran. Por ejemplo, que 60 pares, que 60,000 colones. Ay, mira, estos son 60, ¿cómo es la cosa? 60,000, ¿verdad? Ajá, sí, colones. Hablo en términos de miles. 60,000, 61,000, 62,000 y 63,000. Para que quede claro, entonces, 60,000 pesos, voy a vender 500 pares. Pero a 61,000 voy a vender 495 pares. ¿Ok? Entonces, con esos dos pares ordenados, calculan el M y calculan el B. El M es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. En este caso, 495 menos 500 sobre 61,000 menos 60,000. Y esos son menos 5 sobre 1000, ¿no? Y esos son 5 sobre 1000, son
sobre 200. ¿Okay? Entonces, esta es la M. La B es Y1 menos M por X1. Y en este caso, cualquier punto. Por ejemplo, Y1, 500 menos M por X1, que son 60,000. ¿Okay? Y estos son, entonces, 60,000 entre 200 más 500. Estos son 800. Entonces, la ecuación auxiliar que nosotros tenemos, chicos, es que que la cantidad de artículos que voy a vender es menos 1 sobre 200 por el precio que yo decía cobrar más 800, que es el B. Esta es la ecuación auxiliar, es la ecuación que describe la relación entre el precio y la cantidad. Aquí la ecuación auxiliar, el compañero me la dijo rapidísimo. 2B más H son 120. Hay otras ecuaciones auxiliares donde no es tan inmediato, hay que hacer un poquito más para encontrarlas. Por ejemplo, aquí la relación que hay entre P y Q es esta recta. ¿Me siguen, jóvenes? Profe, y una pregunta, esa ecuación auxiliar, o sea, puede ser que, o sea, siempre hay que analizarla, pero no siempre va a ser ni cuadrática ni lineal, podría ser de cualquier tipo. Hay ejercicios donde no se ocupa ningún auxiliar, porque ya está en términos de una sola variable. Hay otros ejercicios donde la relación auxiliar es una lineal, inmediata. Hay otros ejercicios donde es una lineal que hay que construir, ¿verdad? Con información previa. Podría ser de otro tipo, pero casi siempre la relación auxiliar es algo lineal, no sé, que X es el doble de Y, o que M es T más 1, por ejemplo. Usualmente es una relación lineal. Lo que pasa es que esta, por ejemplo, era una lineal que ustedes sacaron muy clara desde la teoría. Esta un poquito más rebuscada, pero usualmente la auxiliar es una lineal. Sí. Sí. ¿Y para qué yo quiero un auxiliar? Bueno, si me vengo aquí al ejercicio anterior, me decía que buscar una ecuación auxiliar. ¿Para qué? Para que despeje una variable en términos de la otra. Por ejemplo, aquí dijimos que H era 120 menos 2B. Bien pudimos haber dicho que B era 120 menos H entre 2. La idea es que quede una variable en términos de la otra. ¿Para qué? Para escribir la función, en este caso el área, en términos de una sola variable. O sea, que lo que hicimos ahí con la variable auxiliar me deje escribir la función optimizar en términos de una sola variable. Entonces uno se viene aquí y dice, ¿cuál era la función que yo quería hacer máxima? Ah, el ingreso. ¿Okay? Pero el ingreso estaba en términos de dos variables. Ah, mira, yo ocupo hacerla en términos de una sola variable. Ah, pero con la ecuación auxiliar ya yo puedo cancelar una variable, porque ya yo sé que Q se puede escribir como algo con P, entonces no tengo ninguna necesidad de escribir a Q. Puedo escribir, en lugar de Q, puedo escribir menos 1 sobre 200 más 800. Entonces, la función optimizar en términos de una sola variable, optimizar es una palabra para decir máximo o mínimo, hacer máximo o hacer mínimo, ¿verdad? Hacer óptimo, dependiendo de la función que tengamos, el máximo o el mínimo. Entonces, la función a optimizar, no sé si eso va con T o con B, disculpen, pero ustedes saben que soy una ruedita en eso. Yo creo que va con P, puede ser que no. En términos de una sola variable,
es, y recuerden que la función era el ingreso, la que estamos optimizando, es ingreso que es P por Q, pero no quiero escribirla en términos de dos variables. ¿Cómo puedo escribirla? ¿Cuál variable puedo suprimir? La Q, La Q. ¿Qué puedo escribir en lugar de la Q? el menos 1 sobre 200 por P más 800. Exacto. Esa es toda la función del auxiliar. ¿Okay? Ahí está, la función. ¿Ok? ¿Y qué hago después de que ya tengo escrita la función en términos de una sola variable? Bueno, ya ahí sí puedo, vean que nos quedó una cuadrática, puedo usar el vértice para encontrar lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces ahora vamos al vértice. Ahora vemos que esto en efecto es una cuadrática. ¿Okay? Y como es una cuadrática el ingreso, como el ingreso es una cuadrática, entonces sí podemos ya usar la estrategia del vértice para ver cuándo cuándo este ingreso se hace máximo. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí o no? Okay. Bueno, entonces, dice, ¿de cuánto deberá ser el aumento en cada par de calzado para obtener un ingreso máximo trimestral? ¿Okay? Entonces, ¿de cuánto? Me están preguntando la plata. ¿Cuánta plata? ¿A cuánto voy a tener que vender cada par de zapatos? Bueno, ¿cuánto voy a aumentarle de los 60,000? El precio del par de zapatos para obtener el ingreso máximo. Entonces, bueno, voy a traer otra hojita porque ya chao contigo. Es esa, ¿verdad? Entonces, tenemos que el ingreso es esto. Y este es el planteamiento del problema. ¿Okay? Regalemos un segundo que la tecnología no está. Ok. Bueno, entonces ya tenemos la función ingreso en términos del precio. Ok, ahora sí, ¿cuánto deberá ser el aumento en el par de zapatos para que el ingreso sea máximo? Digamos, esta es la pregunta A, la primera pregunta. Entonces, lo que me interesa es a qué precio se venden los zapatos para obtener el ingreso máximo. Si nosotros queremos hacer el dibujito, ustedes saben que me parece que la parte gráfica es la que permite mejor entender que si nosotros hacemos este dibujito, ¿okay? Vamos a ver, menos 1 sobre 200 p cuadrado más 800p, esto se hace 0 en p igual 0, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro 0 de esto? ¿0 y qué? 160,000. Vean, si yo le subo tanto el precio a mis zapatos para cobrar 160,000, nadie me va a comprar, no voy a tener ningunos ingresos, básicamente porque nadie me va a comprar, ¿ok? Entonces aquí yo tengo los ingresos y aquí tengo el precio. Entonces esta función está entre 0 y 160,000 el precio, ¿ok? Entonces, si vendo a 0, por supuesto que no voy a obtener ganancias porque ingresos porque yo no voy a vender a 0. Que no, aunque la gente me los quisiera agarrar de regalado, yo no se los voy a dar. Entonces, si vendo a 0, no van a haber ingresos. O si vendo a 160,000, porque es tan absurdamente caro que nadie me va a comprar a 160,000. ¿Me siguen, chicos? ¿Okay? Entonces, esta función de ingreso está entre 0 y 160,000 colones. ¿Okay? ¿Qué voy a obtener aquí? ¿Qué es este valor de aquí? Bueno, si hago menos discriminante sobre 4a, ¿qué voy a obtener?
¿Qué es este valor de aquí? El ingreso máximo. Si hago menos discriminante sobre 4A, lo que voy a obtener es el ingreso máximo. ¿Y qué hago si qué encuentro si hago menos B sobre 2 por A? El precio en el que se encuentra el máximo ingreso. El precio del par de zapatos, el precio que genera, el ingreso máximo. Okay. Ese es el que se tiene que averiguar. Exacto, porque me piden que cuánto aumentó el precio, entonces tengo que ver a qué precio se vende, a qué precio es que realmente voy a obtener el ingreso máximo. ¿Cuánto valen el par de zapatos? ¿Cuánto vale el par de zapatos que genera el ingreso máximo? A ver cuánto fue que se le aumentó. Entonces, el precio que genera el máximo ingreso es menos B sobre 2 por A. ¿Ok? En este caso, menos B es menos 1 sobre 200 dividido entre, bueno, lo podemos poner así. Los que se unieron un poquito tarde a la clase, ya están revisados los exámenes y están en tiempo de hacer reclamos, entonces revisen con todo cuidado. ¿Okay? Menos B, qué tonta, el B es 800. Menos B sobre, esta es la división principal, 2 por A, o sea, 2 por menos 1 sobre 200. ¿Ok? Y estos son 8,000, ¿no? 80,000. Eso, 80,000. ¿Okay? Entonces, ¿a qué precio se vende el par de zapatos para obtener el máximo ingreso? 80,000. 80,000, pero la pregunta aquí es un poquito más maliciosa. Dice, ¿de cuánto debe ser el aumento en cada par de zapatos para obtener un ingreso máximo? Recuerden que al inicio hablaban de que se vendían a 60,000 y que si se empezaba a aumentar, entonces, ¿cuánto ha sido el aumento? 20,000. Entonces, podemos decir que el aumento en el precio es 60,000, 20,000. Okay. Y ya respondimos a la parte A. ¿Cuántos le metimos más al precio para encontrar el máximo ingreso? Le metimos 20,000 pesos. Estaban fijados en 60,000, hemos aumentado en 20,000 pesos el ingreso, es decir, los estamos vendiendo a 80,000 pesos. ¿Eso está claro, chicos? Sí, profe. Ok. La segunda pregunta, parte B. ¿Ustedes escuchan mi WhatsApp? No. Ah, bueno, es que está sonando el WhatsApp web, están sonando notificaciones. Si ustedes lo escuchan, era para cerrarlo, para no molestarles el audio. Ok, ¿cuánto es ese ingreso máximo? Aquí sí nos lo preguntan. ¿Cómo calculo la parte B? ¿Cuánto es el ingreso máximo? Ahí sí hay que calcular el menos discriminante sobre 4 por A. Exactamente, porque quiero el valor de I más grande, el ingreso máximo. Entonces, el ingreso máximo es, y entonces hacemos menos discriminante sobre 4A.
menos, y el discriminante, recuerden, es B a la 2 menos 4 por A por C. ¿Ok? El B es 800. El A es menos 1 sobre 200. Y el C es 0 porque no está. ¿Sí? Sobre 4 por A. Sobre 4 por A, que es 4 por menos 1 sobre 200. Y eso da, no sé, voy a hacerlo en la calco porque ya estoy cansada. Espero que me disculpen por no calcularlo a piecito. 1, 2, 3, 1, 2, 32 millones, jóvenes. Profe, yo no sé si lo hice bien, pero a mí me da... Bueno, no, yo lo hice mal porque me está en negativo. Profe, a mí me dio 32 millones, sí. Ok, 32 millones. Recuerde que esto es negativo. Sí, eso fue lo que metí mal. A ver, seguro lo escribí ahí como feillo. Bueno, pero qué dicha que dice eso. Uno por la naturaleza del ejercicio ya entiende que no le puede dar negativo, ¿verdad? Porque son ingresos máximos. ¿Cómo van a ser los ingresos máximos negativos? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, el ingreso máximo es de 32 millones. Y se alcanza cuando vendemos cada par de zapatos a 80,000 colones. ¿Me siguen, chicos? Okay. Ahora, ¿cuántos pares de zapatos venderíamos entonces en el ingreso que el mes que alcanzamos, el trimestre que alcanzamos los ingresos máximos? ¿Cuántos pares de zapatos vendimos? Esa es la tercera pregunta. O sea, la cantidad de pares de zapatos. Pares, ¿verdad? O pregunta por zapatos. La cantidad de pares de zapatos. La cantidad de pares de zapatos que vendimos, que se venden en el trimestre, que se alcanzan los máximos, que se alcanza. El máximo ingreso es, ¿cómo hago para saber cuántos zapatos vendí? ¿Cómo hago para saber cuántos zapatos vendí? Divide 32 millones entre el precio de zapatos. Ajá. Ingreso era P por Q, ¿verdad? Entonces, la cantidad de zapatos, de ahí es el ingreso entre precio. Pero a 80,000 o a 60,000. A 80,000, porque es el precio en el que sucede el máximo. Ok. ¿Okay? Entonces son 32 millones. $32,000,000 dividido por 80,000 pesos, que es a lo que vendimos cada par de zapatos. Entonces, 1, 2, 3, 4 ceros, chao. Entonces es 3,200 sobre 8 y 400. Sí, 400. Entonces, ¿cuántos pares de zapatos se vendieron? Se vendieron 400 pares de zapatos. ¿Ok? Esa es una forma. La otra forma
Ok. Ok. Esa es una forma que yo creo que es como la más intuitiva, que a uno se le ocurre de ahí. Si ya sabe cuál es el ingreso máximo y el precio al que se vendió, de divido para saber cuántos zapatos se vendieron, ¿verdad? Forma 2 de calcular. Esto lo voy a poner, ya el ejercicio ahí estaría terminado, ¿verdad? Esto lo voy a poner como en azulito, que son complementos al ejercicio. Forma número 2 de calcular ese precio. Perdón, esa cantidad. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre otra forma de calcular esa cantidad de artículos? No. Bueno, vean. ¿Se acuerdan? No, Ah, no iba a decir que si evaluando la función, pero la verdad no sé por qué. es que si usted evalúa 400 artículos en esta función, bueno, esta función ni siquiera es de evaluarle artículos. ¿Cuál función sí depende de Q y de P? La habíamos hecho en la lámina pasada, teníamos la auxiliar, ¿se acuerdan? Ajá. Esa auxiliar relaciona P y Q. ¿Okay? Otra forma de encontrar este Q es ya sabiendo que vendimos. ¿Cuántos zapatos vendimos? Perdón, ¿a cuántos los vendimos? Los vendimos a 80,000, ¿cierto? Ujú. Entonces, pero la auxiliar me decía que para calcular el Q era simplemente -1 sobre 200 por el precio de venta más 800, y que eso me iba a dar la cantidad de pares de zapatos que yo iba a vender. Entonces, otra forma de calcular que son 400 zapatos es haciéndolo así, -1 sobre 200 por Bueno, 80,000 más 800. Y eso da exactamente 400. Entonces, otra forma de calcular esta variable que me hace falta es usando la ecuación auxiliar. ¿Me siguen, chicos? Sí. Bueno, voy a asumir que esos son sí. ¿Okay? Bien. Y lo otro que quería explicarles y que me parece que es muy importante es qué pasa ¿okay? Otra cosa que quería calcularles es qué pasa si yo no quiero hacer menos discriminante sobre 4A. Forma 2 de calcular. La forma 2 de calcular menos discriminante sobre 4A. ¿Cómo puedo hacer eso? No. Vean qué vacilón, chiquillos. Por ejemplo, si yo quisiera el ingreso con un precio de 65,000, ¿qué haría? Bueno, si yo quisiera el ingreso para el precio de 65,000, pues vengo y reemplazo esta P por 65,000 y veo cuánto es el ingreso. Si yo quisiera el ingreso, por, no sé, por vender a 100,000, entonces vengo, sustituyo aquí 100,000 y ya tengo el ingreso. Entonces, otra forma de calcular, cuál es ese ingreso máximo es evaluar los 80,000 pesos, que ya yo sé que es el precio del par de zapatos en la función de ingreso. ¿Okay? El ingreso es
La función de ingreso es menos 1 sobre 200 por el precio al cuadrado más 800 veces el precio. Pero ya yo sé que el precio que genera el máximo ingreso es 80,000. ¿Okay? Y entonces, si yo hago eso en mi calculadora feliz, 80,000 al cuadrado más 800 por 80,000. Y eso me da 32 millones. Esto es nada más un dato curioso. Otra forma de calcular menos discriminante sobre 4A es agarrar a menos b sobre 2a y evaluarlo en la función, porque así conseguimos las imágenes. Menos discriminante sobre 4a no es otra cosa que la imagen de menos b sobre 2a en la función. Entonces, esta es otra forma de hacer eso. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Chicos, ¿no? No. Ok. Déjenme ver qué más hay bueno por aquí. No, creo que por vamos a ver. No, creo que por hoy podemos dejarlo aquí. Y la próxima clase voy a hacer un ejercicio más de áreas. Porque de la parte de ingresos sí eso hicimos bastantes, pero tal vez de áreas voy a hacer uno más para la próxima clase. Dejemos por hoy la clase hasta aquí. ¿Les parece, chicos? Sí. Vean, Sí. aquí les bien. quedan 1, 2, 3, 4 ejercicios para 5 ejercicios más, ¿verdad? Que, aparte de la lista de ejercicios de esta semana. Entonces, bueno, ahí les quedan. Y recuerden nada más, el último aviso es, recuerden que están en el periodo para hacer reclamos sobre la nota de su examen. Entonces, por favor aprovechen este periodo, revisen bien la nota y nada, estoy para servirles. En general les fue muy bien, los felicito. Espero que sigan así. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, profe. Chao, chao.